Cuéntenos, por favor, ¿qué es entomología? Profesor Jerónimo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es entomología? Entomología es una parte de la zoología que se encarga de estudiar los insectos. Entonces, cuando hablamos de los insectos, Marisol, es que encontramos insectos para todo, porque hay insectos benéficos, insectos pues, que nos hacen dañito, como las conocemos como las plagas. Los insectos son de los animales más variados que hay en el mundo. Y el mundo no sería posible, o sea, la vida no sería posible sin la participación de los insectos. Son polinizadores, son los que se encargan también de degradar la materia, la descomponen, como en el caso de las moscas. Los insectos realmente son increíbles y muchas de las creaciones que ha hecho el hombre se ha basado en insectos. Los mecanismos de vuelo han sido tomados de los insectos, porque los insectos, sobre todo las moscas, son de un perfectamente balance aerodinámico. ¿Y entonces qué tiene que ver los insectos con el café? Pues muchísimo. Obviamente, porque yo recuerdo muy bien, Marisol, cuando hicimos un tip del profesor Yarumo que se llama Café y Biodiversidad, donde hablamos de todos los insectos benéficos que encontramos en el sistema de producción de café, por ejemplo. Como en la viña del Señor, hay cosas buenas, hay cosas malas. En ese momento tuvimos la oportunidad de hablar pues, como del lado agradable en el componente de biodiversidad, pero también tenemos otro lado que es un lado muy complejo, que es el lado de las plagas que afectan la producción de café. Al final termina repercutiendo en la ganancia de los caficultores. ¿Qué es una plaga? Es un organismo que afecta un cultivo comercial y que afecta como la producción, y eso se repercute en las ganancias. Y es que, Marisol, vea, la naturaleza es tan sabia que tenemos un ecosistema del cual todos necesitamos de todos. ¿Sí? Y los insectos son fundamentales en toda esa cadena del ecosistema. Un eslabón que se dañe de esa cadena genera unos desbalances impresionantes que van a generar que los insectos que de pronto en ese momento no eran plagas terminen convirtiéndose en plagas. Por eso es tan importante conocer la biodiversidad de nuestros cafetales para saber cómo preservar ese balance o cómo ayudar a recomponerlo. Bueno, Marisol, y en el caso específico del café, ¿qué plagas tenemos? Para el caso de Colombia, la plaga de mayor importancia es la broca del café, introducida procedente del continente africano. También tenemos una variedad de cochinillas de la raíz. Y otras que llaman, por ejemplo, el minador de las hojas. El minador, que son plagas que afortunadamente para Colombia por el momento están bajo control natural, y son plagas que son pero de regiones muy específicas. Pero en este caso la que marca la parada en Colombia es la broca del café. Estamos en la planta piloto donde se producen parasitoides e insectos para la investigación que realiza Cenicafé, Marisol. Este sitio fue diseñado no solamente para el tema de los parasitoides, sino también para poder criar plagas de la caficultura, ya que se necesita contar con animales de buena calidad para las diferentes investigaciones que realiza la disciplina de entomología para las diferentes estrategias de control. Entonces, en este momento nosotros hacemos cría de broca del café en diferentes fuentes de alimentación. También criamos cochinillas de la raíz no en plántulas de café porque son muy complicadas de manejar y costosas. Entonces encontramos que la papa criolla les encanta. Cuando uno busca criar, uno busca también que sea de fácil manejo. Y después ya empezamos con la cría de los parasitoides que fueron introducidos a Colombia para ayudar a controlar la broca del café. ¿Qué son los parasitoides? Todo organismo, todo animal en la vida siempre va a tener lo que llamamos un controlador biológico. Por ejemplo, ¿qué controla esos animales horripilantes llamados ratas? Los gatos. Eso es un controlador biológico. Cuando no existe, sobre todo en esa plaga, acuérdense que Broca les conté que venía de África, cuando llegó aquí a Colombia, ella llegó solita a sus anchas y se encontró con el paraíso terrenal, sí, granos de café todo el año con todas las temperaturas favorables para su desarrollo y sin ningún enemigo natural. ¿Por qué? Porque resulta que los parasitoides o los depredadores que existen en Colombia se demoraron un tiempito en reconocer ese nuevo organismo. Entonces, en ese tiempo ella aprovechó
¡prum!, se regó. Cenicafé y el área de entomología sabe perfectamente qué busca uno. En el sitio de origen de la plaga tienen que existir o parasitoides o depredadores. ¿Por qué razón? Porque ellos han coevolucionado durante muchísimo tiempo juntos y entonces uno se aprovecha de eso. Entonces uno dice, listo, si hay broca allá y ese es el sitio de origen, muy seguramente tiene que haber enemigos naturales. Vamos a buscarlos. Y fue así, encontraron 3 avispas. 2 años después empezaron las introducciones de esas avispas, de haber llegado broca a Colombia, que fue en 1988. En los años 90 empezaron la introducción de esas avispas, que fueron Cephalonomia stephanoderis, Prorox nasuta y unos años después Fimasticus coffea. Son 3 avispitas, son parasitoides de broca del café. Una ventaja que tienen los parasitoides es que generalmente son especialistas, o sea, solamente comen eso y entonces por eso son tan ampliamente usados dentro de los programas de control biológico a nivel mundial. Los parasitoides tienen 2 opciones. Una es colocar los huevos dentro de la broca. En este caso estamos hablando de Fimasticus coffea. Fimasticus, ¿qué es lo que hace? Aprovecha cuando la broca está expuesta, penetrando el fruto, le queda expuesto el abdomen, que es la parte más blandita que ella tiene. Porque es que resulta que las brocas parecen como acorazadas. Las brocas tienen unas alas muy duras, que eso no lo penetra fácilmente una avispita. Entonces ella aprovecha que ella está expuesta y le queda el abdomen expuesto y queda blandito y ¡prum!, llega y le clava los huevos por dentro de la broca. Eso se llama un endoparasitoide. En el caso de Prorox nasuta y de Cephalonomia, ellos son ectoparasitoides. ¿Qué quiere decir? Ellas entran ya a un fruto que tiene población de broca, diferentes estados, tiene huevos, larvas, prepupas y pupas, y uno que otro adulto, descabezan los adultos, los comen huevos, comen larvas, y colocan un huevo sobre la prepupa o la pupa. El huevito nace y se empieza como a succionar ese animalito, y entonces ahí eso es lo que se llama un ectoparasitoide. La otra que es muy interesante es de que, por ejemplo, Cephalonomia, siempre se ha dicho de una manera muy simpática que Cephalonomia es una buena mamá. Cephalonomia entra a un fruto y se queda allá con sus hijitos. Cambio Prorox nasuta es medio gamina. Va, acaba con el nido del perro y se va para otro fruto y va acá. Y entonces siempre han dicho, Prorox nasuta en media puede atacar 5 frutos trocados, acaba con todo eso, descabeza todo eso, no es a títere con cabeza. O sea, entonces ahí se da uno cuenta que son mecanismos también diferentes. Prorox nasuta es un animal agresivo, rústico, diferente a las otras 2 que son un poco más refinadas, por llamarlo así. ¿Desde cuándo estamos investigando aquí en Colombia esos parasitoides? Comienzos de los años 90 se empezó la introducción de esos animales. Cenicafé fue muy visionario y sabía que para poder enfrentar el problema de broca del café, para poder generar un manejo integrado, tenía que empezar a integrar muchas herramientas. Y una de las herramientas principales era control biológico. ¿Y será que allá en la finca de ustedes que nos están viendo el día de hoy, será que allá hay broca? Broca sí hay, desde que allá cabe hay broca, pero habrán parasitoides. Dentro de las estrategias de control biológico hay varias acciones. Una es inundativa, está la otra que es la de establecimiento, que es liberar en muchos puntos, esperando de que los animales se establezcan. La única colonia que existe en el mundo de Fimasticus coffea está aquí. Y las otras pues están allá suelticas en África, pero colonias de laboratorio solamente Fimasticus coffea. ¿Y dónde está? En Cenicafé. En Cenicafé. ¿Y en Cenicafé qué es de quién? De las familias caficultoras colombianas. Vio, por eso es que valoro y adoro tanto el trabajo que hace Cenicafé. ¿Qué es una colonia? Una colonia es una ciudad de insectos, por llamarlo así, o un barrio de insectos, pónganlo de esa manera. Entonces, si yo estoy trabajando con colonias para nivel experimental, como es lo que nosotros manejamos acá, estamos hablando de poquitos animales, estamos hablando de 1.000, 2.000, hasta 10.000 animales. Si estamos hablando ya de unas colonias que se llaman intermediarias, que pueden tener ya una connotación semicomercial, ya estamos hablando de 100.000 a 500.000 animales. Pero cuando ya estamos hablando de crías masivas,
estamos hablando de producciones de millones semanales. Uno tiene que buscar ese equilibrio de que las tecnologías que se generen sean tecnologías no solamente viables biológicamente, sino también desde el punto de vista económico. Nosotros también hacemos otro tipo de investigaciones. Resulta de que los insectos en general tienen unos rangos donde les va muy bien, o sea, donde son capaces de expresar toda su capacidad biológica. Determinamos cuáles son esas temperaturas o esas condiciones ambientales donde a ellos les va mejor. Porque no solamente nos va a servir para tener información, para manejar las crías en laboratorio, para saber en qué momento podemos acelerar y hasta dónde podemos acelerar los ciclos o retrasarlos, sino también para saber cuáles son los nichos de liberación que más le convienen y donde el animalito va a tener mayor posibilidad de éxito y que nos permita empezar a tener más información que ayude a soportar y a entender mejor cuáles son los puntos donde deberíamos estar liberando cuál parasitoide. Solamente estamos buscando minimizar costos de producción para que un producto de este tipo sea viable, sino también estamos asegurando calidad de los insectos que están utilizando nuestros compañeros en las diferentes investigaciones. Entonces, aquí nos aseguramos de entregar animales de calidad, de edades conocidas, y continuaremos y esperamos próximamente seguir entregando más información con referencia a estas crías de insectos. Por esa razón, familias caficultoras, campesinas y colombianas, me encanta hacer los tips del profesor Yarumo para contarles a ustedes la tecnología, la investigación que realiza Cenicafé. Y esta es la cría de insectos para la investigación del café.